Bueno, y en este segmento de oncología liderado por el doctor Luis Zubillos, hablaremos en el día de hoy sobre una enfermedad que es prevalente en Uruguay y en el mundo y que es la primera causante de muerte en mujeres, el cáncer de mamas. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Un gusto, Ana María. Un gusto estar aquí de nuevo. Cáncer de mamas. Sí, eso, como decíamos, es el primero en incidencia en las mujeres en nuestro país y en gran parte del mundo. Uruguay tiene un perfil epidemiológico en este aspecto muy parecido al de los países más desarrollados. Tenemos una gran incidencia de cáncer de mama y tenemos una mortalidad que está principalmente desplazada por la gran cantidad de cáncer de mama que se diagnostican, ¿no? Ahora, hay muchísimos casos diagnosticados y bueno, a la vista está que es estamos en primer lugar en mortalidad, ¿verdad? El país trabaja muchísimo en cuanto a la prevención, en cuanto a los screening, a todas las cosas que las mujeres debemos saber y que debemos hacer para poder lograr un diagnóstico precoz y no cuando la enfermedad ya esté instalada. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que en gran parte eso se ha logrado. Uruguay tiene un muy buen registro en cáncer, eso es un orgullo para todos los uruguayos, el buen registro que tiene en materia de cáncer. Uruguay tiene el screening para cáncer de mama funcionando, las mujeres acceden a realizarse la mamografía y probablemente se pueda mejorar, pero realmente acceden en todo el país. Está dentro de las prestaciones que cualquier servicio de salud le da a las mujeres para poder llegar a un diagnóstico oportuno. Y que se lo da con prioridad, ¿verdad? Con prioridad y se hace sin mayores dificultades, o sea que eso está funcionando y funciona bien en Uruguay. Y yo creo que realmente el tema del cáncer de mama es que no podemos, a diferencia de lo que pasa en colon, no hay una enfermedad muchas veces. Si bien hay algunas lesiones que pueden ser premalignas, el principal objetivo del screening está orientado a las lesiones precoces malignas. O sea, a diagnosticar el cáncer de mama en sus primeros estadios, cuando las chances de curación aumentan significativamente. Es decir, tratamos de que la enfermedad se diagnostique en estadios 1 e eventualmente 2. Y eso se ha logrado en la mayoría de las instituciones en Uruguay. A diferencia de lo que pasaba años atrás, en los cuales uno veía las formas de presentación con enfermedades avanzadas, con compromisos ganglionares extensos, o sea, ya porque hay parte de la enfermedad que se digamos, metastatizó los ganglios u otros órganos. En Uruguay hoy en día la mayoría de los casos se diagnostican de forma precoz y eso aumenta las chances de curación. La mortalidad que vemos en Uruguay está desplazada porque en realidad la cantidad de cáncer de mama que se diagnostican es alta. Entonces por eso también desplaza la mortalidad hacia tener niveles significativos. ¿Y qué pasa con los tratamientos, Luis? En Uruguay en realidad en cáncer de mama estamos muy bien. Realmente en cáncer de mama estamos muy bien. Y la amplia mayoría de la medicación está disponible. En el fondo, una vez que está diagnosticado el cáncer de mama y que se sabe que va a necesitar medicación que esté cubierta por el fondo, en un proceso muy corto la aprueba. En cáncer de mama yo creo que está en un lugar muy bueno en Uruguay, y si nos comparamos con la región para el tratamiento del cáncer de mama que requiere de medicación de alto costo, que es donde está el fondo involucrado, me parece que estamos en un lugar privilegiado. Y referente a los distintos procedimientos, que es muy común que una paciente con cáncer de mama tenga que recibir quimioterapia o radioterapia, ¿cómo lo ves tú desde tu experiencia con este tipo de procedimientos y el proceso que se hace en sí, por ejemplo, la aplicación de una quimioterapia? Bien, esas son algunas medidas en cuanto al control de calidad de los procedimientos de las instituciones. La mayoría de las instituciones hoy en día deberían poder manejar esto en tiempos relativamente breves. El diagnóstico de un cáncer de mama se puede hacer por una punción biópsica, preferiblemente una biopsia que tenga un poco más de tejido, que permita generar más información y no simplemente una punción. Y eso
debería llevar a la cirugía en un plazo relativamente corto, o en algunos casos se prefiere comenzar con quimioterapia para después pasar a una cirugía, pero todo eso en realidad no debería tener demoras porque los procesos de aprobación son breves. O sea, la mayoría de los tratamientos a nivel de las instituciones mutuales, seguros o salud pública no requiere una aprobación especial para empezar estos tratamientos. O sea, que esto debería hacerse en un tiempo breve. Tú hablabas de biopsias recién. Sí. Hay muchos profesionales que en vez de una biopsia prefieren algún otro tipo de examen e ir directamente a una mastectomía, por ejemplo. ¿Tú qué opinas al respecto? No necesariamente es una mastectomía lo que requieren las pacientes. Eso, Uruguay tiene buenos cirujanos mastólogos que tienen mucha experiencia, unidades de mastología muy buenas, y lo que está demostrado, a pesar de lo que pensábamos antes, que había que hacer una cirugía amplia, hoy en día muchas veces con una resección del tumor bastante circunscripta y una cirugía axilar o la búsqueda de un ganglio centinela, que es el primer ganglio al que podría derivar las células malignas del tumor, eso con esa cirugía podría ser suficiente. O sea que esos avances se están aplicando aquí en Uruguay. Sin duda que sí. Sí. Se están aplicando a nivel quirúrgico, el ganglio centinela se hace en muchísimas instituciones de forma rutinaria, y la cirugía conservadora también. Posteriormente los tratamientos de quimioterapia están disponibles, y lo que es medicación de alto costo por el fondo en la mayoría de los casos está disponible sin ningún retraso, y la radioterapia también está disponible en el país. O sea que no debería haber demasiados inconvenientes en el diagnóstico y tratamiento de un cáncer de mama precoz. Luis, referente a la reconstrucción mamaria, Sí. ¿es bueno o no es bueno? ¿Es recomendable o no las prótesis, por ejemplo, de silicona? En las pacientes que sí van a una mastectomía, yo creo que sí que es bueno, que está recomendado, sobre todo porque la mujer que va a una mastectomía tiene una mutilación, o sea, tiene una distorsión de su imagen corporal. En una mujer que incluso estamos hablando de que va a un tratamiento con intención curativa y le va a quedar un recuerdo permanente de su enfermedad, y además es una mutilación para una mujer no tener una mama, por supuesto. Entonces, sí está recomendado, sí es seguro. Yo he escuchado muchos mitos de no tocar porque de repente es peor. No tiene ninguna demostración eso. No, incluso en lo que es la parte de los tejidos, ¿no? Al haber recibido radioterapia o quimioterapia, dice que los tejidos como que pierden cierta elasticidad y que no conviene. Y también el otro mito que mete un poco de miedo es el tema del cuerpo extraño, o sea, de la prótesis, que muchas veces se dice que hasta produce cáncer. Sí, entonces, está muy buena la información que nosotros encontramos por internet, pero muchas veces quizás debemos hablar mano a mano con el profesional y no llenarnos de toda esa información que muchas veces viene de buenas fuentes y otras no tanto. Exacto, son dos cosas las que mencionaste ahí. Una es, técnicamente, eso tendríamos que ver con un cirujano plástico, pero muchas de estas unidades de mastología tienen un cirujano plástico, o los pacientes van después a un cirujano plástico, y eso se puede considerar, ya sea desde el inicio. A veces se puede poner en el mismo acto operatorio la prótesis, eso depende un poco las características del tumor y de las experiencias de los centros, pero es factible hacerlo. A veces se pone lo que se llama un expansor, que eso mantiene el lugar, vamos a decir, para poder después poner una prótesis. Y si no se puso, después está todos los procesos de reconstrucción y simetrización que los cirujanos plásticos, en conjunto con los cirujanos mastólogos, pueden hacerlo perfectamente, sin ningún inconveniente. Y después está todo el resto de los mitos, de que si tocar o manipular de nuevo esa zona puede generar algún riesgo, o la misma prótesis generar algún riesgo de carcinogénesis, y eso no tiene ningún tipo de demostración, es un mito. Volver a operar el sector o poner una prótesis no va a generar ningún desprendimiento de ninguna célula ni nada, se puede hacer con seguridad en las pacientes que están bajo control, por supuesto. Y la prótesis no tiene ninguna demostración de que genere ningún tipo de cáncer. Referente a las mutaciones, como por ejemplo en el caso de
Angelina Jolie, que fue tan difundido por todos los medios a nivel nacional y mundial. ¿Qué nos puedes decir? Sí, primero, aclarar que la mayoría de los cánceres de mama, de los tumores de mama, son esporádicos. Esto quiere decir que no son pacientes que no tienen una mutación que las predisponga a tener un cáncer de mama. Estamos hablando de que las mutaciones de los genes BRCA, que son los que pueden generar un riesgo incrementado, considerablemente incrementado, están alrededor del 5% de los casos. Es realmente un porcentaje mucho más bajo. Y en esos casos el médico debe sospecharlos, y de hecho lo sospechamos cuando la paciente debuta muy joven, o tiene, o por ejemplo hay muchos casos en la familia, muchos casos de primera línea, de familiares de primer grado o de segundo grado incluso, pero que se vienen repitiendo, y sobre todo prima la juventud, digamos, son casos en pacientes más jóvenes. Puede ser de mama y también puede ser otro tipo de tumores, como puede ser el cáncer de ovario, también, que está vinculado a este tipo de mutaciones. Lo importante para decir esto, como decía previamente, es la mayoría de los casos no corresponden a pacientes con mutaciones. En los casos en que se sospecha, Uruguay tiene los centros para poder derivarlos, que son las unidades especializadas en consejo genético, y además de todo eso también tiene la tecnología correspondiente como para poder determinar estas mutaciones en los casos en los que se sospecha. Lo mejor de estos casos sería un correcto asesoramiento genético en las pacientes que debutan muy jóvenes con la enfermedad. Se les hace un árbol genealógico. Si configura un riesgo, digamos, de que pueda haber una mutación atrás de todo esto, esas pacientes se puede hacer el diagnóstico, y si da positivo, si hay una mutación de la línea germinal, que es lo que le llamamos de los BRCA, esas pacientes se les da la información para después poder, en función de lo que quiere el paciente y su familia, ponerla a disposición de la familia y generar un correcto asesoramiento, porque no es tan fácil como dar, hay una mutación. Claro. Si hay una mutación, ¿a quién más de esa familia debemos estudiar? Que son pacientes hasta ese momento sanos, qué riesgo real tienen, y una vez que si esos pacientes acceden a tener la información de si tienen o no la mutación, esos no son pacientes, esas personas sanas en ese momento tienen esa mutación sin haber desarrollado un tumor, ¿qué les podemos ofrecer para disminuir los riesgos, ya sea en controles o eventualmente en lo que hizo Angelina Jolie, que fue la mastectomía profiláctica antes de tener la enfermedad? ¿Y esto estamos capacitados aquí en Uruguay? ¿Se está haciendo? Se está haciendo, sí, se está haciendo. Concretamente en el Hospital de Clínicas hay una unidad de oncogenética que se encarga de estudiar y de asesorar a estos pacientes. Pero lo hacen en casos determinados y donde lo determina el mismo profesional, no es una forma masiva, ¿verdad? No, es una forma masiva. Yo creo que no debe ser una forma masiva porque, como dije, la mayoría de los casos son casos esporádicos. Pero sí tener las herramientas para saber cuáles son los pacientes que uno debe sospechar que hay un riesgo genético para poder derivarlo a estas unidades y que estas unidades le hagan un correcto asesoramiento. El cuidado dental es un hábito que se aprende desde la infancia y perdura toda la vida. Aquí los padres aprendemos que la prevención es el mejor tratamiento. Clínica Odontológica Montevideo. Para sus 2 sucursales, Montevideo y Las Piedras. Altos estándares de calidad, pero un compromiso difícil de igualar.